Un saludo y bienvenidos a este video. Vamos a aprender cómo construir una API REST utilizando Node y utilizando Express. Lo vamos a hacer todo desde cero y vamos a aprender cómo levantar un servidor, cómo vamos a estructurar las rutas de nuestra aplicación, cómo nos vamos a conectar con una base de datos MySQL y cómo podemos añadir una autenticación con JWT de manera simple. Todo esto explicado desde los fundamentos para que podamos entender cada parte que estamos construyendo. Entonces, antes de empezar con el código, considero importante entender estas dos palabritas que tenemos acá, qué es una API y qué significa REST. Bueno, una API significa interfaz de programación de aplicaciones. Esto lo podemos entender como un puente de comunicación entre dos sistemas de software. La podemos imaginar como un contrato entre dos partes. Por un lado tenemos el cliente, que acá lo podemos ver representado como ese pequeño computador que es el que va a pedir información o realizar una acción. Y por el otro lado tenemos el servidor que responde con los datos o resultados solicitados. En pocas palabras, una API permite que una aplicación interactúe con otra de manera ordenada, entendible y segura. Teniendo claro ese concepto de API, ahora vamos a pasar al concepto de REST, el cual significa transferencia de estado representacional. Este no es una tecnología, sino un estilo de arquitectura que nos permite a nosotros construir APIs que sean simples, escalables y rápidas. REST principalmente lo que nos define son un conjunto de reglas y buenas prácticas que debemos seguir para que las aplicaciones que construyamos se comuniquen a través del protocolo HTTP. En una API REST, cada recurso, por ejemplo, lo que son usuarios, productos o pedidos, son identificados a través de una URL, que es lo que vemos acá. Y estos se van a manejar a través de los métodos HTTP, los cuales son GET, que lo vamos a utilizar para obtener, el POST para crear, el PUT para editar y el DELETE para eliminar. Hay otro que se conoce como el patch, que nos permite hacer una actualización parcial de nuestra información. Pero en este momento no lo vamos a trabajar. Pero es importante saber que existe. Y una parte fundamental dentro de este proceso es la representación de los recursos. Los recursos pueden tener diferentes representaciones, normalmente o casi siempre se utiliza en formato JSON, pero también se puede llegar a utilizar formato XML o HTML de ser requerido. Entonces, una vez tenemos claros estos dos conceptos, cuando nosotros decimos una API REST, nos estamos refiriendo a una interfaz que sigue los principios REST para permitir que distintas aplicaciones se comuniquen por Internet utilizando peticiones HTTP y respuestas en formato JSON. Listo, una vez tenemos claros estos conceptos, vamos a proceder a pasar a la parte del código. Y vamos a iniciar nuestro proyecto desde cero. Entonces, lo que vamos a necesitar en un inicio es crear una carpeta. Y pues a esa carpeta le vamos a dar un nombre, que yo lo voy a poner API-usuarios. Podemos crear una API de usuarios, podemos crear una API para gestionar carros o podemos incluso crear una Poke API. Pero para este caso voy a manejar una API de usuarios. Lo único que hacemos es abrir esa carpetica en nuestro Visual Studio Code. Abrimos la terminal y una vez tengamos abierta la terminal vamos a ejecutar un comando. Voy a ampliar un poco la visual. Y el comando que vamos a ejecutar inicialmente va a ser npm init-y. Con la ejecución de este comando npm init, básicamente le estamos diciendo a Node que cree un archivo llamado package.json. Este archivo package.json es como el corazón de cualquier aplicación de Node. Ahí, en este archivito, vamos a definir lo que es el nombre de nuestro proyecto, la versión, los scripts que vamos a ejecutar, las dependencias que vamos a utilizar. Más adelante vamos a ir construyendo un poco más y modificando ese archivo. Y normalmente uno tiende a utilizar el npm init solo. Cuando utilicemos el npm init solo, lo que va a pasar es que el sistema nos va a empezar a preguntar las configuraciones que queramos ponerle a nuestro archivo. Pero con el guión Y, básicamente lo que estamos haciendo es decir, aceptar todas las condiciones por defecto para que nos cree el archivo de una vez. Con esto claro, vamos a proceder a instalar las dependencias que son claves
para nosotros poder desarrollar nuestra API REST. Entonces, para instalar las dependencias vamos a utilizar el npm i espacio y las vamos a ir nombrando. La dependencia número 1 que vamos a utilizar es Express. Express es el framework principal que nos va a permitir a nosotros crear el servidor y definir esas rutas o esos endpoints que vamos a utilizar en nuestra aplicación y nos va a ayudar a simplificar mucho el trabajo con Node. La segunda que vamos a instalar es MySQL 2, MySQL 2, y simplemente esta librería es un cliente de bases de datos que nos va a permitir a nosotros conectar nuestra aplicación de Node.js con un servidor de MySQL y poder ejecutar consultas a nuestra base de datos como un select, como un insert, como un update de una forma un poco más eficiente. La tercera librería que vamos a instalar va a ser CORS. CORS es una librería que nos va a habilitar la comunicación entre dominios diferentes, es decir, que desde nuestro frontend, cuando queramos conectarnos a nuestra API, ¿sí?, no tengamos un bloqueo por CORS, sino que podamos, digamos, configurar esas URLs que van a estar permitidas o que vamos a habilitar para que puedan consultar nuestra API. Más adelante vamos a empezar a trabajar con ella y creo que puede quedar un poco más claro el concepto. La otra librería que vamos a utilizar es .env. Simplemente .env es una librería que nos va a permitir a nosotros darle un manejo a las variables de entorno, como lo son contraseñas, claves de conexión a nuestra base de datos y que si en algún momento compartimos este código en un repositorio de GitHub, no queden visibles para los demás. Y la última librería que vamos a utilizar es Nodemon. Esta librería es una herramienta para nosotros los desarrolladores, ya que lo que va a hacer es que va a reiniciar automáticamente el servidor cada vez que detecte cambios que hacemos en el código. Cada vez que cambiemos una función, hagamos una función, guardemos ese cambio que hicimos, Nodemon automáticamente lo va a detectar y va a reiniciar el servidor y va a mantener la aplicación disponible. Con estos son las librerías que necesitamos por el momento, así que le damos Enter para que se empiecen a instalar. Listo, una vez finalizada la instalación, vemos que aquí ya nos dice que finalizó, que se agregaron 110 paquetes y aquí podemos ver que se nos creó una carpetica que es de Node Modules y otra que es el package.log.json. Una vez tenemos esto configurado y las dependencias instaladas, debemos hacer una configuración previa en nuestro package.json. Para esto debemos poner lo siguiente: type por defecto Node usa un sistema antiguo de módulos llamado CommonJS, el cual utiliza las palabras clave require y module exports para poder importar y exportar el código de nuestra aplicación. Entonces, al agregarle esto, estamos diciendo que nuestro proyecto va a usar la sintaxis moderna de los módulos de ECMAScript. También debemos realizar la configuración de Nodemon. Como sabemos, aquí en el package.json nosotros podemos declarar unos scripts que son los que podemos ejecutar cuando vayamos a inicializar o levantar nuestra aplicación. Casi siempre lo levantamos con npm run y para este caso vamos a declarar un script dev para que, utilizando Nodemon, nos levante nuestra aplicación. Aquí estamos haciendo una referencia a una carpetica src que todavía no la hemos creado, ya la vamos a generar, donde nosotros vamos a apuntarle al archivo index.js. Entonces venimos acá y a nivel general pues de nuestra carpetica API usuarios vamos a crear una carpeta que se llame src y dentro de esa carpeta vamos a crear un archivo index.js y otro archivo a.js. Una vez tengamos estos dos archivos, vamos a empezar a configurar cada uno de ellos. Para realizar esta configuración es muy importante iniciar con la importación de Express. Entonces vamos a importar Express y cuando nosotros hagamos la importación de Express, lo que debemos hacer es crear una instancia de Express. ¿Y cómo la vamos a hacer? Así siempre por convención, uno la nombra como app y le vamos a decir que es igual a Express. Recordemos que para que esta importación se dé bien, tuvimos que haber instalado previamente Express.
De lo contrario, nos debería salir un error de que no va a encontrar ese paquete de Express. Y también, una vez creamos esa instancia, tenemos que exportar nuestro módulo a.js. Es importante tener presente que cuando inicializamos Express, como lo vemos en esta línea, lo que estamos haciendo realmente es que tenemos que entender a Express como una cajita de herramientas, el cual podemos ir utilizando según las necesidades que tengamos. Cuando hacemos esta instancia, lo que estamos haciendo es guardar esa instancia o esa inicialización en la aplicación o en la constante app para poder usarla en todo nuestro proyecto. Y a partir de ese momento, app será, digamos, como la encargada de empezar a definir el puerto, a definir las rutas, a escuchar las peticiones HTTP, a utilizar los middlewares. Entonces, dentro de una de esas labores que va a realizar app, va a ser la de poder crear nuestro puerto. Entonces, para crear nuestro puerto, vamos a utilizar app.set, vamos a llamarle el nombre puerto y vamos a decir que nuestra aplicación se va a levantar por el puerto 3000. Aquí lo que estamos haciendo realmente es configurar inicialmente nuestro servidor para nuestra API. Entonces, una vez tenemos estas líneas, que son las básicas que necesitamos, obviamente a medida que vayamos avanzando vamos a ir incluyendo nuevas. Lo que necesitamos ahora es configurar ese archivo index, que es el que, como nosotros vemos, le estamos apuntando en Nodemon. Entonces, acá en index lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a importarnos esa instancia de app. Listo. Súper importante que con la configuración que hicimos, que es de tipo module, la que hicimos por acá, siempre que hagamos en importación, pongamos la extensión del archivo. De lo contrario, no nos va a funcionar los imports. Entonces, primero importamos y ¿qué es lo que tenemos que hacer en index? En index lo ideal es crear una función principal o una función que nos permita levantar nuestra aplicación. Entonces vamos a crear una función flecha. Yo la voy a llamar por convención main. Y lo que vamos a hacer en esa función simplemente es que vamos a utilizar esa instancia de app que importamos, que ya recuerden que la configuramos en el app.js, y le vamos a decir que vamos a escuchar en el puerto 3000, que fue el que definimos. Entonces, para obtener ese puerto vamos a darle a .get y le vamos a pasar el nombre que le pusimos previamente en la configuración de app. Listo, que la pusimos como port. Y para saber que nuestra aplicación ya está levantada, pues vamos a utilizar un console log para que cuando se levante podamos decir servidor y qué puerto le vamos a pasar. Otra vez podemos utilizar la .get port. Listo. Aquí debe ir una coma. Y listo. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Si ya tenemos la función declarada, pues la debemos llamar. Entonces vamos a utilizar esa función main y la vamos a llamar acá abajo. Para que cuando hagamos el npm rundev, que es el que tenemos por acá, voy a limpiar la terminal, npm rundev, este comando le apunte a este script ejecute Nodemon y Nodemon se dirija al archivo index.js para que me ejecute esta función y mi aplicación se pueda levantar por el puerto 3000, como lo vemos acá. Ya hicimos la ejecución y aquí ya me sale el mensaje de que el servidor está escuchando, perdón, aquí lo escribí mal, escuchando en el puerto 3000. Una vez nos encontramos en este punto, ya realizamos la configuración inicial de nuestro servidor. Cuando ya lo tenemos listo, ahora sí podemos pasar al archivo app.js y vamos a crear nuestra primera ruta. Para esto vamos a utilizar el app.get y get es un método de express que se va a utilizar para responder cuando alguien visita la URL específica que le definamos. Entonces, get nos va a recibir dos argumentos. El primero va a ser la ruta y el segundo argumento que nos va a recibir es una función anónima. Y esta función anónima se va a empezar a ejecutar cada vez que un usuario o un cliente visite esta ruta.
Para este caso vamos a poner un path que se llame usuarios. Esta función anónima también recibe dos argumentos. El primero va a ser el request y el segundo va a ser el res. El request representa la petición del cliente, lo que nos está enviando, y el res va a representar la respuesta del servidor, es decir, lo que nosotros enviamos de vuelta con base a lo que nos vino a preguntar el cliente en esta ruta. Entonces, para hacer el ejemplo inicial, vamos a responderle a nuestro cliente, vamos a utilizar el método send y le vamos a enviar un hola mundo. Una vez tenemos definidos esta ruta, cuando nuestro cliente vaya y visite el path usuarios, deberíamos de responder con un hola mundo. Entonces, para realizar la validación de esto, podemos venir a Postman y aquí nos podemos crear un nuevo folder o una nueva colección. Y esa colección la vamos a llamar API usuarios. Una vez tenemos la colección, lo que debemos empezar a hacer es agregar los requests. Para este caso, estamos utilizando el request.get. Entonces, dejamos esta configuración de get. Aquí podemos seleccionar otros requests que necesitemos. Y lo que vamos a utilizar va a ser el http://localhost. Y tenemos que tener presente que cuando ponemos el localhost tenemos que decirle por qué puerto. Y el puerto que nosotros definimos fue el puerto 3000. O sea que le vamos a decir al localhost, estamos escuchando por el puerto 3000 y que el path o endpoint que yo quiero visitar es el de usuarios. Entonces cuando nosotros ponemos acá usuarios y le damos enviar, el servidor nos debe responder con el hola mundo. Con esto validamos que ya nos está funcionando correctamente nuestro servidor y la ruta que definimos. Ahora, todavía no estamos teniendo un acceso a una capa de datos como un motor de base de datos. Porque antes de llegar allá, nosotros deberíamos de poder estructurar de una manera correcta nuestro código para que sea lo más escalable posible. Actualmente, si empezamos a definir múltiples rutas, en solo este archivo, la forma de nosotros empezar a evolucionar y mantener este código se nos va a dificultar. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar unas carpetas en las cuales vamos a empezar a delegar ciertas responsabilidades. Entonces, para eso nos vamos a crear la primera carpeta que la vamos a llamar los controladores y otra carpeta que la vamos a llamar las rutas y otra carpeta para lo que se viene, que es, vamos a llamar database. Una vez contemos con las carpetas creadas, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear unos archivos. Vamos a empezar con los controladores y voy a crear un archivo que lo voy a llamar para este caso usuarios.controller.js. Debemos tener presente que los controllers son las funciones que contienen la lógica que queremos hacer. Entonces, lo que estamos buscando con cada una de estas carpeticas, especialmente la de controllers y routes, es empezar a desacoplar esta responsabilidad que tenemos acá. ¿Y en qué va a consistir? Los controladores, como lo dije anteriormente, son las funciones que contienen la lógica. Quiere decir que en los controladores vamos a desacoplar esta función anónima. Y estas rutas que tenemos acá, que van en esta carpeta que creamos, son simplemente los caminos o direcciones que los usuarios o cliente pueden visitar en nuestra API. Y aquí, en esta carpetica, vamos a desacoplar esta parte de nuestras rutas para darle un mayor orden. Entonces ya tenemos un archivito en controladores y vamos a crear uno nuevo para rutas. En rutas vamos a poner lo mismo, usuarios.routes.js. A continuación nos vamos para el archivo de .routes y en él vamos a iniciar con unas importaciones que nos van a facilitar este desacople. Vamos a importar router desde Express y para este caso vamos a utilizar la variable router
y hacemos referencia a router para poder crear nuestra instancia. Una vez tenemos la instancia, lo que vamos a empezar a hacer, recordemos que lo que estamos haciendo acá es empezar a desacoplar esta ruta que definimos y vamos a empezar de esta manera. Vamos a poner router.get y como lo veníamos viendo, pues él va a recibir un path. ¿Qué path fue el que definimos ahora? Usuarios. Entonces nos podemos traer este path que tenemos, lo pegamos y esto nos va a empezar a recibir también una función. Recordemos que teníamos por acá una función anónima. Y nos podemos incluso traer lo mismo que tenemos. Vamos a hacer este desacople paso a paso para que entendamos bien. Recordemos que esa función anónima recibe dos argumentos. El primero es request y el segundo es el response. ¿Y qué nos falta? Nos falta exportar el módulo. Entonces vamos a exportar por default y vamos a exportar router para que lo podamos utilizar en toda la aplicación. Hasta aquí va la primera parte de desacoplar esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué se viene? Vamos a modificar porque eso ya no lo deberíamos de estar utilizando en este lado. Pero para poderlo modificar tenemos que importar por acá previamente ese módulo que exportamos que era router. Y ahora, acá en router, lo que vamos a hacer es todo esto que teníamos, como ya no lo tenemos acá, sino que lo declaramos en routes, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar este módulo que importamos. Y debemos venir por acá y validar que nos está sacando un error. Que validamos que nos está saliendo un error y es porque instancié mal. Y debería de ser router, lo había escrito mal. Como vemos, con este cambio que hicimos, ya quitamos esa responsabilidad de manejar la ruta y la función que se ejecuta al llamar esa ruta y lo delegamos en el archivo que le corresponde manejar este lado de las rutas. Ahora viene la siguiente parte, es, miren que ya desacoplamos la parte de las rutas, nos falta es la parte de los controladores. Y en los controladores nos debemos llevar esto que tenemos por acá. Entonces, para poder nosotros ya desacoplar la parte de los controladores, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos vamos para el archivo de controladores y lo que vamos a hacer simplemente es empezar a crear funciones para poderlas importar y que nos sustituyan esto de acá, esta función anónima. Entonces, para ese primer caso, vamos a crear una función a modo de ejemplo que la vamos a llamar hola mundo. Es una función flecha. Y como lo vimos, estas funciones me van a recibir un request y un response. Y por acá me debería yo de responder el hola mundo. ¿Qué me falta con esa función? Me falta exportarla. Entonces lo que podemos hacer es que podemos crear de esta manera un objeto que contenga los métodos, puede ser que van a contener esta clase de controladores. Entonces voy a poner acá methods users y definimos lo siguiente. Vamos a exportar la función hola mundo para que pueda ser usada en mi aplicación. Y una vez la tengo exportada, pues la voy a traer para usuario routes. Entonces esto de acá ya lo eliminaría y simplemente lo que hago es importar este objetivo que creé. Y vamos a decir que esto viene desde controllers y usuario controller.js. Una vez importamos, una vez importamos nuestros controladores, ya podemos proceder
a hacer uso de ellos. Y recuerden que como acá teníamos antes una función anónima, ya no vamos a utilizar función anónima, sino que vamos a poner el method.user, y esto nos va a permitir acceder al poner punto a la función hola mundo, y guardamos. Entonces miren, de lo que hemos pasado de tener solamente ya una .getRouter, ya vemos cómo aquí solamente nos importa es manejar las rutas y que ellas apunten a un método, y ya la lógica de este método la estamos desacoplando y la estamos manejando únicamente en un archivo que son los controladores. En teoría, con este desacople que hicimos, nuestra aplicación nos debería seguir respondiendo exitosamente. Entonces, si le volvemos a dar un enviar, nos dice que no puede obtener usuarios. Entonces vamos a revisar cuál puede ser el error. Revisar si tenemos algo de pronto mal en las rutas. Aquí se ve bien, el controller está bien. Y, bueno, creo que aquí está el error. En este caso, no deberíamos de utilizar un get, sino que deberíamos de utilizar un use. Porque ese get que teníamos anteriormente solamente nos va a servir para crear una ruta get específica, como fue la que definimos en su momento. Pero como en este caso debemos de montar un router, por eso debemos de utilizar el use. Entonces eso creo que es el error por el cual cuando íbamos al Postman debemos mostrar la información. Listo. Sí, ese era el error. Entonces continuemos. Listo, ya nuestro ejercicio, contamos con controladores, con rutas, y estamos en estos momentos manejando una respuesta bastante sencilla. Debemos de tener presente que esto no solamente nos va a devolver un texto, sino que también nos puede devolver un objeto, que es el deber ser. Yo también puedo devolverle a mi cliente un objeto con información de un usuario. Vamos a poner acá como ejemplo. Y vamos a ver que cuando vamos y volvemos a hacer la petición, pues ya nos está volviendo un objeto. Pero con esta respuesta que estamos obteniendo no es una respuesta dinámica, sino que es una respuesta que estamos quemando. Lo ideal es que cuando vayamos a hacer este tipo de acciones, pues lo hagamos en un motor de bases de datos, y a continuación vamos a iniciar con la configuración del motor de bases de datos. Entonces para esto vamos a iniciar y vamos a crear un archivo .env. En ese archivo vamos a iniciar a configurar las variables de entorno. Vamos a poner que el puerto va a ser el puerto 3000. Vamos a poner que el dbuser, el usuario de la base de datos, para el caso mío tengo el usuario root. Vamos a poner que la dbpassword, para el caso mío, password va a ser igual a root 970 asterisco, el dbhost debe ser localhost, el dbname es el nombre de la base de datos, que es el nombre de la base de datos que aún no la hemos creado, y el dbport, que por defecto casi siempre para todos será el 3306. Este puerto es por defecto, y lo ideal es que ya cada uno de los que estén siguiendo el ejercicio pues pongan su usuario de bases de datos en MySQL y su contraseña. El nombre de la base de datos aún no lo hemos puesto porque no hemos creado la base de datos, así que vamos a pasar a crear la base de datos para poder poner el nombre. Entonces nos abrimos MySQL, estas ventanas, y vamos a ingresar, vamos acá a contraseña, y nos vamos a apoyar en ChatGPT para que no se nos salga muy extenso el video, y le vamos a decir que nos cree una tabla
de usuarios. Los siguientes datos. Vamos a hacerla sencilla, vamos a pedir nombre del usuario, edad, correo, ciudad y número de identificación. Mientras ChatGPT nos va creando esto, pues acá, una vez ingresamos a MySQL Workbench, venimos en este icono y nos vamos a crear un esquema nuevo. Ese esquema lo vamos a llamar usuarios. Y simplemente le damos en Apply, le damos en Apply y le damos en Close. Y ya tenemos acá un nuevo esquema para manejar nuestros usuarios. Y simplemente nos copiamos este query que nos dejó ChatGPT, lo pegamos y lo ejecutamos. Bueno, aquí nos está saliendo un error y por lo que veo es que no tenemos seleccionada la base de datos. Entonces, para solucionarlo, simplemente lo que tenemos que hacer es acá poner use y decir que vamos a utilizar el esquema de usuarios, punto y coma, y volvemos a ejecutar. Y ahí ya se nos creó nuestra nueva tabla. Le podemos dar en clic derecho, refresh all, y aquí vemos que ya tenemos nuestra nueva tabla de usuarios. También con ChatGPT le vamos a decir que nos cree 10 datos aleatorios. Y nos copiamos otra vez el query y simplemente venimos, lo pegamos y ejecutamos. Y como podemos ver, ya también nos creó exitosamente. Luego volver a refrescar. Acá select row limit y miren que ya tenemos agregados nuestros 10 usuarios. Listo. Entonces ya una vez creamos la tabla, pues creamos el esquema, creamos la tabla y poblamos la información, pues ya procedemos otra vez, sabemos que se llama usuarios, vamos otra vez para el código y aquí vamos a poner usuarios. Una vez tenemos nuestras variables de entorno configuradas, lo que necesitamos es configurar la librería de .env. Para eso nos vamos a crear un archivo en el src y lo vamos a llamar config.js. Y vamos a iniciar importando este config que viene de .env. Creamos la instancia, vamos a exportar por defecto este objeto y vamos a empezar a poner las siguientes propiedades. Vamos a poner el dbuser y ese dbuser va a ser igual a process.env y este valor que sigue acá debe coincidir con el que declaramos en el archivo .env. Entonces nos podemos copiar este dbuser y simplemente lo ponemos. Continuamos con el dbpassword, seguimos con el dbhost, continuamos con el dbname. Por último ponemos el dbport de la misma manera. Y aquí deberíamos de exportar esta configuración. Con esto ya tendríamos listo la configuración de nuestras variables de entorno para que sean administradas por la librería de .env. Ahora ya tenemos nuestras variables, tenemos la configuración, vamos a proceder a configurar nuestra base de datos. Para eso vamos a crear un archivo dentro de esta carpeta database, pero que la creamos al inicio y lo vamos a poner también database.js. Aquí vamos a realizar esa configuración de conexión para mi base de datos. Entonces vamos a importar MySQL desde MySQL 2 y vamos a utilizar Promise. También debemos importar la configuración que acabamos de hacer. Es esta que vemos acá. Y recordemos que debe ir con el .js. Súper importante eso.
Y ya lo que vamos a hacer simplemente es crear el connection. Y para eso vamos a declarar una constante que se va a llamar connection, MySQL.createConnection, y vamos a pasar un objeto con los valores que declaramos ahora, que fue host, el que pusimos ahorita fue config. Ya accedemos a esas variables, config.dbHost, recuerden que fue las que pusimos ahorita acá, y por eso fue que exportamos el config para poderlo utilizar en esta parte de la configuración de la base de datos. Ahora continuamos con el user, y el user debe ser config.dbuser. Continuamos con el password y debe ser config.dbpassword. Con el database va a ser config dbname y falta el puerto y va a ser config.dbport. Listo. Y nos está faltando crear una función para obtener esa conexión. Entonces la vamos a crear acá. Vamos a poner un cons, vamos a poner get connection y vamos a retornar esa conexión que acabamos de crear. Y por último, lo que no nos puede faltar es exportar esa función de conexión. Vamos a exportar ese get connection. Listo. Hasta acá ya tenemos configurada nuestra base de datos. Recordemos, creamos un archivo .env, lo llenamos con la información de nuestras credenciales. También creamos un archivo .config, que es donde nosotros configuramos esta librería de .env que nos va a habilitar esas variables de entorno. Y también en database, ¿qué hacemos? Simplemente es con esas variables de entorno que configuramos y ese archivo .config pasamos los valores y creamos simplemente la conexión y la exportamos. Con esto ya tenemos los insumos bases para empezar a trabajar con nuestro motor SQL. Ahora, ya lo que nos faltaría sería ir a los controladores. Esta función la voy a cambiar y la vamos a empezar a modificar. Y vamos a iniciar para crear un usuario. Entonces vamos a poner create user. Vamos a dejar esto mientras vamos a quitar esto. Recordemos que si la modificamos acá, tenemos que modificarla en este export que estamos haciendo, y también deberíamos de modificarla en la ruta que hace referencia al nuevo nombre. Vamos a continuar ya con el proceso de que este método createUser nos permita crear un usuario en nuestro motor de bases de datos. Entonces para eso vamos a iniciar con un try, listo, y con un catch. Es muy importante que las funciones acá sean asíncronas. Entonces por eso las anotamos con el async await. Entonces tenemos que poner esta función como una función asíncrona. Recuerden que nos va a recibir los argumentos, que es el request o el response, y aquí vamos a manejar las excepciones de ser el caso. Entonces primero lo que vamos a pasar es, vamos a tomar del request body, vamos a estructurar del request body los valores que nos va a enviar el cliente. ¿Qué valores nos van a enviar? Los tenemos acá. Nos va a enviar un ID, un nombre, una edad, un correo, una ciudad. Perdón, aquí debería ser, en vez de ID, debería ser número ID. Y con esto le vamos a decir que esta información la vamos a tomar del request.body. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a crear una constante, yo la voy a llamar data, vamos a llamar data, y en esa constante vamos a meter estos valores. Una vez ya tenemos capturados esos datos que nos van a venir del body, que los tenemos acá en esta constante de data, ahora lo que vamos a hacer es abrir la conexión. Hay otras formas de manejar la conexión, pero como esto es
un caso práctico inicial, lo vamos a manejar de esta manera. Entonces tenemos acá un connection. Vamos a decir que ese connection va a ser una wait para esta función getConnection que declaramos anteriormente. Recordemos que para acá, como vamos a utilizar esta función getConnection, pues tenemos que tener presente que la debemos importar. Tenemos en este archivo database, acá está, y pues deberíamos de importarla en la parte superior de nuestro controlador. Entonces vamos a importar este getConnection y vamos a decir que va a venir desde database y database.js. Ahora le damos el getConnection, hasta ahí vamos bien. Y vamos a crear acá otra constante que sea el resultado. Ese result va a tener una wait también. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esa conexión que acabamos de crear. Le vamos a decir que vamos a hacer un query. Y el query que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a poner insert into. La tabla se llama usuarios. Usuarios. Sí, la tabla se llama usuarios. Y vamos a setear. A ver. Vamos a pasar estos valores de la data que queremos meter en la tabla data. Y ahora con esto pues deberíamos de enviarle a nuestro cliente, cuando ya se haga la inserción, una respuesta. Y esa respuesta la vamos a pasar de la siguiente manera: res.json, y le vamos a mandar un mensaje donde le digamos que el usuario ha sido creado. Y por acá en el catch simplemente esperaríamos que nos llegue un error y lo mostraríamos en consola de ser el caso, console.log, y pasamos el error. Algo que hay que tener presente y es que como vamos a empezar a manejar formato JSON, nosotros tenemos que utilizar un middleware por acá en nuestro archivo a.js, en el cual nosotros vamos a usar este middleware que lo que va a hacer es que le va a decir a Express que antes de que lleguen a mis rutas las solicitudes de mis clientes, convierta el body, ¿cierto? O ese cuerpo de la petición que yo le estoy enviando, que viene en un contenido JSON, necesito que me lo convierta en un objeto accesible. Listo, como lo que es request.body. Entonces es súper importante que nosotros declaremos en el a.js este middleware de acá que nos va a permitir poder trabajar con formato JSON. Sin esto nos va a presentar un error al momento de realizar la petición. Entonces ya tenemos nuestro create user. Vamos a venir a Postman. Y estando en Postman vamos a agregar una nueva petición, una nueva request. Para este caso va a ser create user. Y tenemos que apuntarle para que sea una petición post. Y obviamente podemos reutilizar este localhost que declaramos previamente. Y lo vamos a poner acá. Entonces, como nuestra petición va a estar esperando una información que va a llegar por el body, pues tenemos que pasarle esa información. Así que nos vamos para esta sección de body, seleccionamos esta opción y yo tengo aquí previamente un body de ejemplo creado o un body base y lo vamos a modificar. Vamos a poner acá 222, vamos a poner Carlos, vamos a poner que tiene una edad de 29 años, vamos a poner Carlos y vamos a ver que está en Bogotá. Entonces nosotros ya podríamos enviar la petición y vamos a ver que obtenemos que nuestro usuario fue creado. Obtenemos un código de respuesta 200. Y nosotros nos venimos para nuestra base de datos
y hacemos el actualizar de los datos, vamos a ver que deberíamos de contar con el nuevo registro que es Carlos, que es el que acabamos de crear. Listo. Entonces ya con esto sabemos cómo podemos crear un usuario. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es un método que nos permita no solamente crear, sino también un método que nos permita obtener esos usuarios o esa lista de usuarios que tenemos. Entonces para eso vamos a crear una nueva función que se llame getUsuarios. Usuarios. Seguimos con lo mismo, que sea la sync. Recordemos que recibe el argumento del request y el send y el res, perdón. Y acá simplemente vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un try catch y podemos poner directamente el console.log para que mape el error. Y acá en el try vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir la conexión. Vamos a decir que haga una wait y vamos a pasar el get connection que importamos hace ratico. Y aquí vamos a hacer un result con el cual vamos a hacer el await y vamos a ir al connection.query y vamos a meter el query para hacer la consulta. Entonces vamos a hacer un select y que vamos a consultar. Vamos a traer estos datos que son ID, coma nombre, coma edad, coma correo, coma ciudad, coma número ID. Listo. Y vamos a seguir con el from que viene desde la tabla usuarios. Listo. Y acá tenemos que hacer lo siguiente. Es que vamos a enviar la respuesta de nuestra consulta en formato JSON y le vamos a decir que este result se lo vamos a pasar. Listo. Una vez creamos nuestra nueva función para obtener usuarios, volvemos a validar que nuestro servidor se encuentre arriba y vamos a proceder otra vez a Postman. Nosotros acá en Postman ya teníamos una petición que era obtener usuario. Entonces vamos a mantener el mismo endpoint y simplemente le vamos a dar enviar. Y aquí nos está diciendo que no está encontrando, que tenemos un 404. Y tiene todo el sentido porque anteriormente, miren que acá habíamos modificado, donde era un get, pusimos un post para poder hacer la creación de usuarios. Lo que tenemos que hacer simplemente es, nos podemos duplicar esta línea y en vez de un post vamos a poner un get. Y en lugar de apuntarle al create user, vamos a apuntarle a esta función que acabamos de crear, que es getUsuarios. Pero que no se nos olvide que esa función la tenemos que exportar acá en la parte inferior. Entonces la exportamos, volvemos para las rutas y acá simplemente apuntamos a ella. Listo, no hay problema que se repitan los paths siempre y cuando el método que vamos a invocar sea diferente. Entonces, una vez validamos que la aplicación se encuentra arriba, le vamos a dar enviar de nuevo y miren que acá yo ya estoy obteniendo la respuesta de todos mis usuarios que tengo guardados. Pero debemos tener presente que si bien aquí estamos trayendo toda la respuesta, vamos a ver que también nos está trayendo una información. Es una información de un buffer. Eso realmente no nos interesa y no se lo queremos mostrar al usuario. Y si miramos, vamos a ver que es una información, una metadata demasiado larga. Para evitar que esto no suceda, tenemos que tener presente lo siguiente y es, vamos a minimizar esto acá y vamos a ver que estamos devolviendo un arreglo. Ese arreglo, a su vez, va a contener otros dos arreglos, el arreglo número 1 y el arreglo número 2. En el número 1 es donde viene la información que realmente nos interesa y en el número 2 es donde está llegando ese buffer. Para nosotros no mostrarle esa información al usuario, lo que tenemos que hacer es simplemente decir que de ese arreglo que nos está retornando solamente nos muestre
la información que se encuentra en la posición 0. Entonces eso es lo que vamos a venir a hacer acá cuando estamos retornando la información a nuestro usuario, acá en la línea 21. En este result le vamos a decir que solamente nos retorne la información que se encuentre en la posición 0. Y si nosotros volvemos otra vez a Postman y le damos enviar, vamos a ver que ahora ya la información sí me viene con la de mis usuarios. Y ya no tenemos el buffer que nos estaba trayendo anteriormente. Y por último, vamos a crear un endpoint que nos permita eliminar un usuario para ver también el caso donde ya la información no nos llega por el body, sino que también nos puede llegar por la URL. Entonces para eso vamos a crear una nueva función. Vamos a llamar const delete user. Voy a ver que sea asíncrona. Y vamos a poner el try catch. Simplemente ponemos un console.log y un error. Y acá en el try vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Incluso nos podemos copiar esta sección para no repetirla. Nos vamos a traer el connection y una parte del result. Y lo vamos a pegar acá. Y acá simplemente cerramos. Y en el query lo que vamos a hacer es simplemente poner un query para eliminar. Vamos a poner acá un delete from usuarios donde id de id sea igual a id. Vamos a ponerlo así. Y lo que tenemos que hacer también acá en el try es que tenemos que tomar desde el request param, vamos a tomar el valor del id. Y eso nos va a llegar desde el request por los parámetros. Y en esta sección de acá, ya lo que tendríamos que hacer es enviarle una respuesta en formato JSON a mi cliente, donde él pueda ver el resultado. O incluso simplemente podemos enviarle, pongámoslo así, un message, donde le digamos que el usuario eliminado. ¿Qué nos estaría faltando para nuestra función? Lo mismo que hicimos anteriormente, nos copiamos su nombre, lo registramos acá en los métodos de users y también tenemos que venir acá y nos duplicamos esta línea. Obviamente vamos a cambiar el método HTTP, ya no le vamos a apuntar a un get, sino que le vamos a apuntar a un delete. Y acá lo único que tenemos que reapuntar es a la nueva función de delete users o delete user. Hay algo súper importante aquí en el pad que acabo de recordar, y es que como yo voy a recibir en este punto, en el request, estoy esperando que por la URL me manden a mí un parámetro. Entonces yo le tengo que indicar con estos dos puntos y poniéndole el ID al momento de yo registrar mi ruta para que ella sepa que va a recibir un parámetro. Entonces validemos que nuestra aplicación levante correctamente. Vámonos otra vez para Postman y vamos a crear ahora una request que sea delete user. Y vamos a tomar este localhost que tenemos por acá, lo vamos a pegar y obviamente tenemos que cambiar nuestro método HTTP. Y como él acá en la ruta está esperando un ID, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir para nuestra base de datos. Vamos a buscar, por ejemplo, acá Juan Pérez, tiene el ID número 1 y se lo vamos a pasar por Postman. Simplemente le pasamos el ID número 1 y le damos enviar. Miren que cuando le damos enviar, ya el servidor nos responde con el mensaje de que el usuario fue eliminado correctamente, con un código de respuesta exitoso. Y si nos venimos para acá y actualizamos, vamos a ver que ya no tenemos el usuario número 1, que era Juan Pérez.
Entonces de esta manera ya tenemos también nuestro método HTTP para poder eliminar usuarios y ver el caso en donde muchas veces la información nos puede llegar también por la URL. Con esto daríamos por terminado esta primera parte. Ya en otro video estaré explicando cómo se realiza la autenticación con JWT de una manera muy simple, reutilizando este mismo proyecto, y también estaré explicando cómo hacer la integración para poder consumir desde un front con React esta API que acabamos de crear, manejando temas de autenticación, solucionando el problema de CORS y un poco más. No siendo más, me despido y espero que hayan podido aprender algo con esta explicación. Saludos.